cada uno pues como Tranquilos, que aportó y no. Entonces, no tranquilos. sé, me parece que el resto de cálculos sí nos quedaron bien, pero ese no. Entonces me da cosita que la nota del taller baje por ese indicador, ¿no? Porque pues obviamente si uno tiene mal un indicador, pues le cambia todo el Benich. Era más que Eh, todo para comentarle no, eso. Harold, estás en la vieja escuela. No, en esta clase no hay que sufrir por ese tipo de errores en relación a la nota. Ah, No, listo, no pasa perfecto. nada. Gracias. Ya les cuento qué es lo que tenemos que hacer con ese indicador y lo desarrollamos entre todos. ¿Listo? Vale, muchas Bueno, gracias, profe. listo. Entonces, empecemos. Voy a compartirles pantalla y me dicen cuando la puedan ver. Los necesito muy concentrados porque este tema se volvió matemático, es geométrico, ¿sí? La contabilidad es geometría, de hecho Luca Pacioli estudió geometría también, era matemático, y la divina proporción, que fue de sus primeras publicaciones, era un discurso geométrico y matemático. ¿Saben quién era el mejor amigo de Luca Pacioli a propósito? Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci. Pero bueno, cierro paréntesis con ese dato curioso. Bien, la semana pasada estudiamos este cuadrito que hemos repetido hasta el cansancio. Pues yo necesito que se lo aprendan de memoria, porque para eso lo estoy repitiendo hasta el cansancio. Los recursos o las decisiones de financiación vienen del lado derecho de balance y significan en palabras castas, hay alguien, llámese accionista, llámese inversionista porque presta a través de deuda, que decide prestarnos una plata para que la administración de la compañía coja esa plata, la invierta en unos recursos o compre o gestione unos recursos que van a generar una rentabilidad. La plata que entra a la compañía por el lado derecho balance, que está a través y que se ve reflejada estas dos secciones que está acá, se entienden como las decisiones de financiación, son recursos que no entran gratis, sino que son recursos que vienen con un costo. Y ese costo ustedes vieron a lo largo de la carrera, que es el WACC. La administración tendrá la responsabilidad de tomar esos recursos, invertirlos en proyectos o invertirlos en inventarios para que después se vendan y en todas las decisiones asociadas a la operación y con el ánimo de que se genere una rentabilidad R. Cuando yo tengo una rentabilidad R superior a WACC de manera sostenible, la compañía está generando valor. Pare de contar. Lo que pretendíamos hacer la semana pasada es a este R darle una medición. ¿Y esa medición cómo se hace? Una primera aproximación de la que yo no estoy del todo de acuerdo, y ya van a ver hacia el final de este segundo corte el por qué, es reemplazar R por ROE. ¿Qué es el ROE? ¿Alguien me recuerda en ese mar de información de hace 8 días qué es el ROE? Return on equity. Sí, pero ¿qué es? El retorno o la rentabilidad que se le da por el patrimonio ¿A que quién se le da? al accionista. Capital de trabajo. ¿Quién está diciendo capital de trabajo? Ana, ¿Te arrepentiste? más o menos. Pero sí, creo que tiene que ver de la relación con el capital de trabajo, algo de apalancamiento, perdón. Hay algunas imprecisiones allí, nos Por falta cada desarrollar el peso que, concepto, pero ya. digamos, Sí, sí, sí. Sí, no, que por cada peso que da un accionista, pues cuánto se puede generar en cuanto a activos, en cuanto a la rentabilidad de no utilidad. mucho, no mucho, no mucho. En realidad empezaste bien, pero al final no terminaste bien. El, y el ROE es, Como el retorno un peso sí, que pone el inversionista dentro de la compañía, ¿cuánto sería su pues retorno? sí, hagan de cuenta Sería que el ustedes se retorno. ganaron, si ustedes se ganaron, no sé, la prima de sus trabajos y toda la prima la invirtieron en una compañía que vende zapatos, no sé, lo que sea. Y ustedes quieren saber cuál es su rentabilidad. Entonces, por cada peso que usted invierte, ¿cuánta rentabilidad le está generando a cambio? Ese es el ROE. Y el ROE pretende ser el primer indicador integral de cuánto es la rentabilidad de toda la empresa. Porque les, Disculpa, profe. dime, ¿Podrías grabar la clase, por favor? ya Gracias. está grabándose. Vale, muy amable, ¿Sí? gracias. Ya se está grabando. Venga, confirmo por acá. Sí, ahí está grabándose.
¿Listo? Es el primer indicador integral, es decir, de la rentabilidad completa que puede tener una compañía a lo largo de un periodo específico. ¿Por qué se dice que integral? ¿Yo puedo tener rentabilidad de los activos? Yo sé que yo puedo sacar la rentabilidad de los activos. Sí, señor. Sí, ¿cierto? ¿Cómo la sacaría? Alguien que me dé un ejemplo de cómo saco la rentabilidad de los activos. Digamos, yo puedo sacar la rentabilidad del activo con base en los flujos futuros proyectados de, por ejemplo, del inventario. Entonces, a mí me Sí, cuesta tanto hoy, en el momento cero, y yo sé que vendiéndolos a un 20% con los flujos esperados de los próximos años o los próximos meses, pues voy a tener una rentabilidad de tanto. ¿Sí? ok, esa es una respuesta un poco más elaborada, está bien. ¿Alguien se le ocurre alguna otra forma de verlo? Bueno, suponga que usted en esa empresa que vende zapatos, que fabrica y vende zapatos, usted le, se le ocurre comprar unas acciones de Ecopetrol. Las acciones las compró en 100 y mañana valen 105. Se ganó 5, o sea, 5%. La rentabilidad del activo, en ese caso particular de la acción de Ecopetrol, es de 5%. Para de contar. Esa es la rentabilidad del activo. Ahora, la pregunta que viene es, ¿esa es la rentabilidad de toda la empresa? Si yo supongo que la única acción, que el único activo que tiene la compañía hipotética es la acción de Ecopetrol, ¿esa es la única rentabilidad de la compañía? ¿Con eso mido la rentabilidad de toda la empresa? O en otras palabras, ¿ese 5% es la rentabilidad de toda la empresa? No, 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 señor. No, 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 porque la rentabilidad de toda la empresa también es el resultado, o más bien, es el resultado de que a ese 5% yo le reste los costos del capital. ¿Y qué significa capital? Todas las decisiones de derecha, de financiación. Entonces, ¿yo qué tendría que hacer? Ah, no, es que usted para poderse comprar ese 5%, perdón, esas acciones de Ecopetrol en 100, a usted le tocó pedir préstamo en el banco. Y como le tocó pedir préstamo en el banco, allá le van a cobrar una tasa de interés, que es, por ejemplo, del 2.5. Entonces, 5 del lado izquierdo menos 2.5, total 2.5. Entonces, el ROE intenta capturar de manera integral. ¿Y qué significa integral? Calcula la rentabilidad del activo, calcula la rentabilidad de los costos de la financiación, de las fuentes de financiación, perdón, de las fuentes de financiación, y lo que quede es la rentabilidad que le queda al inversionista, a usted como accionista de la empresa, que es al que al final de cuentas le importa la compañía. Por eso se dice que es la rentabilidad integral. Integral es completo. Es como cuando uno dice, yo quiero tener un amor integral, que sea inteligente, que hable inglés, francés, y todos esos adjetivos que ustedes le quieran colocar. Pues bien, usted quiere tener una empresa con una rentabilidad integral. Y el primer indicador de rentabilidad integral sugerido, yo creo que se queda un poquito corto, es el ROE. ¿Listo? ¿Está claro para todos esta idea? Sí, profe, digamos, yo particularmente tengo una pregunta y es Sí. porque el tema de, por ejemplo, del flujo operacional que puede dar una compañía, No que es, sí, sí, básicamente es como el core del negocio. sí. ¿Por qué no podríamos ver lo que está haciendo rentable operacionalmente Ah, ya, 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 para ya. poder llegar a generar valor? ¿Sí? Sí, lo que tú me estás preguntando para entender bien es por qué la rentabilidad del flujo operativo no es el indicador integral de rentabilidad. Sí, señor. Ah, perfecto. ¿Ves esta parte que estoy resaltando con el cursor? Sí, señor. El flujo operacional viene de las variaciones o de los flujos de caja asociados a este segmento de balance, ¿cierto? Menos los impactos de impuestos, ¿cierto? Si te Sí. das cuenta, como los flujos de operacionales vienen solamente de este lado de balance, le falta otra partecita para ser integral y son los recursos, los flujos asociados a la deuda, que son estos de acá. Entonces, solamente hasta cuando tú a este flujo de caja operacional derivado de estos activos de operación le restas los flujos asociados a la deuda y te llegas a un flujo neto que es el flujo de capital o es el flujo de accionista, es ahí hasta cuando tú puedes definitivamente identificar la rentabilidad integral de la compañía, que es la razón por la cual yo digo el ROE se queda un poquitico corto, pero vamos paso por paso, ¿sí? O sea, Respondo tu pregunta, Cristian.
Sí, o sea, te referías como al flujo disponible para el accionista, ¿cierto? Correcto, correcto, Ah, porque es bien, para él a gracias. quien se trabaja, ¿sí? Quien tenga dudas Perfecto. de todo este lenguaje que les estoy diciendo de flujo para el accionista, flujo operativo, primero pues remítanse a sus notas de finanzas avanzadas. Y si esas notas no existen o no quieren ir allá, en la carpeta de lecturas adicionales hay un librito que se llama Matemáticas Financieras de Serrano, y allá pueden encontrar ejemplos maravillosos de esto que les estoy diciendo y lo mejor al estilo colombiano, porque el profesor Serrano es un colombiano. ¿Listo? Entonces, quien quiera ir allá, pues busque en esa carpeta y va a encontrar muy buen material. Entonces, cuando hablamos de integrales, ¿cuánto generó el activo y cuánto de esa rentabilidad le tengo que quitar por los costos de la financiación, que es todo este lado derecho de balance? ¿Listo? Bien. ¿Preguntas hasta acá? Eso lo tienen claro, eso tiene que quedar tatuado en sus corazones financieros para toda la eternidad. ¿Sí? Listo. Sí, señor. Yo entiendo que sí. Profe. Sí, listo. Listo, Andrea. Bien. La semana pasada, perdóneme. La semana pasada habíamos estudiado una fórmula de cómo calcular el ROE. Permítanme porque un segundito no se las tenía aquí listas en esta diapositiva. Discúlpeme que estoy algo despeinado, hasta ahora me doy cuenta. Ha sido un día ajetreado. Tienen ahí un montón de material para burlarse del profesor. Háganlo sin problema. ¿Ya ven mi pantalla? Sí, sí, señor. Listo. Bien, entonces, la semana pasada habíamos estudiado una manera básica de calcular el ROE. ¿Sí? ¿En qué consiste el ROE desde esa manera básica? El ROE es la rentabilidad sobre el equity. Es decir, podríamos decir que es la rentabilidad neta, ¿cierto? El net income dividido el patrimonio de los accionistas, que como habíamos visto acá era la rentabilidad neta cuadrito verde dividida entre el patrimonio de los accionistas. Listo. Nosotros podríamos hacer una descomposición y analizar qué variables están impactando esa rentabilidad neta y qué variables están impactando esa composición del activo, perdón, del patrimonio. Entonces habíamos encontrado dos formas. La primera, o dos variables que impactaban, era la rotación del activo, ¿cierto? La rotación de ese activo y a su vez la Pues contribución del sería el activo, retorno. El perdóname, retorno. sí, la contribución del activo, perdón, la contribución del activo multiplicado por el apalancamiento financiero. Veamos esta primera parte. Aquí, con esta primera fórmula o con este primer factor, yo estoy diciendo cuánto de mis activos cuántos pesos o cada peso de mis activos, cuánto genera de utilidad neta. Entonces yo puedo tener una respuesta como 4, 5, 6. ¿Y qué significa? Por cada peso de activo invertido, yo genero una rentabilidad neta de tanto valor o de tanto porcentaje. Resulta que en la vida real, usted en el total de los activos de su compañía, usted no todos los activos los emplea para tener, para explotar su objeto social. Entonces, si usted cogiera el total de los activos y eso lo pone como denominador y el valor de la utilidad neta la pone como numerador, usted estaría diciendo cosas como esta, que el valor de su activo por impuesto diferido, usted lo utilizó para explotar el objeto social, que es vender zapatos o que es fabricar una máquina para exploración petrolera. ¿Eso está bien o está mal? Pues eso no está del todo bien, porque usted ese activo por impuesto diferido no lo utilizó para ir y construir la máquina. Ese no fue un activo operativo propiamente hablando. Entonces, esta primera formulación empieza a tener una debilidad, y es que, primero, no todos los activos son operativos. Son activos, pero son otros activos que no necesariamente son operativos. Y segundo, el net income es el resultado de tomar ingresos menos costos menos gastos operativos, sumarle ingresos financieros, restarle gastos financieros, multiplicarlo por una tarifa de impuestos y llegar a una utilidad neta. Resulta que
esos ingresos financieros y esos gastos financieros están distorsionándome el net income. ¿Y por qué me lo están distorsionando? Porque esas no son partidas operativas. Si ven, aquí tengo el operating margin, pero estas partidas de acá, que son no operacionales, me están distorsionando el net profit. ¿Y por qué me lo distorsionan? Porque no son partidas operativas. Entonces, como decía un jefe mío, usted lo que tiene que hacer es coger la gallina y quitarle las plumas, quitarle esas plumas de lo que es no operativo y dejarla así, sin plumas. Y cuando llegue a esa gallina sin plumas, a eso le llamará el activo o la utilidad meramente operativa. ¿Listo? Ahora, si yo me voy para el lado del apalancamiento en esta primera aproximación básica, me doy cuenta que sucede exactamente lo mismo. Aquí estoy utilizando todos los assets y todo el equity. Todo el asset tiene el problema de que tiene activos operativos y no operativos. Y todo el equity, ustedes saben que todo el equity lo que hace es recoger el efecto de la utilidad neta, y esa utilidad neta, como acabo de decir, ya viene distorsionada por las partidas que son no operacionales. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el objetivo matemático y financiero acá? Es invéntese una fórmula en donde usted esta misma expresión la reexprese, pero usando solamente cifras operativas. Entonces uno podría decir, en lugar de utilizar net income, utilice una utilidad operativa. En lugar de utilizar assets, no utilice todos los activos, sino utilice solamente los activos operativos. Y lo mismo acá, utilice solamente los activos operativos. ¿Sí? Y esa respuesta matemática es a la que nosotros llegamos la semana pasada. ¿Cierto? ¿Preguntas hasta acá? ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Bien, profe. Sí, profe. Sí, profe. Listo. Profe. Siéntanse libres de interrumpirme, de decirme lo que necesiten, porque necesito que esto les quede muy, muy, muy claro. Bien. Creo que por aquí no les guardé la fórmula completa, pero no importa. Entonces vamos a ir aquí al Excel. Acá. Bien. La primera aproximación es, tome la rotación de activos o tome la contribución operativa, ¿sí? Y réstele el costo de la financiación. Pero yo esta ecuación que tengo acá la voy a desarrollar en una ecuación mucho más abierta, mucho más detallada, que va a consistir en tomar el NOPAT, que es la utilidad net income, pero expresada en términos meramente operativos, divídalo sobre los activos operativos, net assets, multiplíquelo. A ver, alguien me está preguntando. Ya voy para allá, ya voy para esa pregunta. Entonces, tome la utilidad operativa, divídala entre los activos operativos, los net assets, aquellos que contribuyen de verdad a la operación, ¿sí? Multiplíquelo nuevamente por los net assets y divídalo entre el equity, que esto es para dar un grado de apalancamiento financiero. ¿Cuánto de sus activos representa el total de lo que puso el accionista? ¿Cierto? Y a eso réstele dos cosas. Réstele cuánto es el verdadero costo de la deuda, net interest after tax, sobre el total de la deuda que tenga costo, es decir, este interest está asociado a deuda. Esta deuda generó un interés que es este mismo de acá. Yo no puedo poner aquí en net debt deuda que no estaba generando costo. Entonces, este interés es el mismo debt que está, es el interés que genera esta deuda que está en el denominador. Y eso multiplíquelo por el apalancamiento financiero, propiamente hablando, y es cuánto de su deuda tiene usted en el equity, ¿sí? Cuánto de su deuda representa el total del equity. Es decir, el CBY, ¿cómo vamos? ¿Cuánto pone el pasivo y cuánto pone el patrimonio? Cuando el pasivo ha puesto mucho, la compañía se encuentra altamente apalancada. Cuando el pasivo no ha puesto mucho, la compañía se encuentra bajamente apalancada. Eso tiene sus pros y sus contras. Ya vamos a ver en la clase de hoy qué significa. Ahora. Profe, una pregunta.
Qué Sí, pena, es Andrea, que, dame, es que dame no un segundito. recuerdo. Hay una Ok, preguntita antes y ya voy contigo. Ana María Flores nos pregunta, profe, cuando el ROE es negativo, ¿solamente indica que hay una pérdida o qué más puede indicar? ¿Ustedes qué indican? ¿Qué, qué podrían decir con esto que hemos dicho? Cuando el ROE es negativo, ¿indica que solamente hay una pérdida o qué más podría indicar? Cuando el ROE es negativo, no necesariamente usted, por ejemplo, podría decir que tiene una pérdida en sus activos. Usted puede estar generando rentabilidad en sus activos, pero lo que usted podría decir es que la rentabilidad que está generando a través de sus activos no es suficiente para cubrir los costos de los recursos que empleó para comprar o para disponer de esos activos. Eso podría significar un ROE negativo. ¿Listo? ¿Respondo a la pregunta, Ana María? Bueno, mientras Ana María me confirma, mm, listo. Andrea, pregúntame. qué pena, profe. Es que no me había quedado claro, digamos, la clase anterior. O sea, la idea de que la caja es como una deuda, algo así, Ah, para el inversionista, o ya, sea, para ya, quitarle cash sí, y listo, pero eso es una forma, eso es una pregunta más asociada al cómo que al qué, ¿cierto? A ver, vamos a hacer un ejemplo. Si tú estás debiendo 5 millones de pesos y tienes guardado en tu colchón o debajo del colchón 1 millón de pesos, ¿cuánto es la deuda neta? ¿5 millones de pesos o 4 millones de pesos? podría decir que 4 millones. Que 4 millones de pesos. Esa es la misma lógica que le está diciendo el análisis financiero y que es famoso ya internacionalmente. La caja no es más que una deuda negativa. ¿Y qué significa que es una deuda negativa? Que usted no está debiendo 5, que usted en realidad está debiendo 4 millones de pesos. Entonces, si yo quiero comprar tu operación, yo te voy a decir, yo voy a comprar la operación que tú tienes, Andrea, pero tu deuda no son 5 millones de pesos, tu deuda son 4. ¿Sí? Entonces yo, al momento de hacer la valoración, digo que tu exposición por parte de la deuda, tu exposición es cuánto estás debiendo, es de 4 millones netos, porque la caja se considera deuda negativa, que no es más que coja la deuda y réstele la caja y los equivalentes a efectivo. ¿Respondo a tu pregunta? Sí, profe, perfecto. Sí, sí, señor. Tal vez no fue tan claro la clase pasada, ¿cierto? Sí, ya, ahorita ya me queda súper Bueno, claro. listo. Ahí Súper. vamos de a poquitos, vamos de a poquitos. Discúlpeme, creo que dañé una diapositiva, entonces les voy a explicar con esta parte que tengo acá. Bien, esa chorrero de fórmula se puede Estás simplificar. compartiendo, profe. Dime. Ah, no estoy Eso es compartiendo. Muestras. Ah, qué chévere, qué chévere. Gracias, gracias por avisarme. Profe, pero digamos ahí esa caja negativa estaría como que amortiguando la deuda que sí tiene costo, ¿cierto? Sí, correcto. La deuda que sí tiene costo. O sea, digamos, una caja no compensaría una cuenta por pagar a un proveedor, pero sí una liability con costo, ¿sí? Correcto, correcto. Esa Ah, es la lógica. gracias. Esa es la lógica. ¿Sí? Listo. Entonces, volvamos a este chorrero de fórmula. Este chorrero de fórmula yo lo puedo simplificar aún más. Entonces, antes de ver la simplificación, Profe, qué pena, es que no entendí lo último que dijo Cristian. listo. Ustedes tienen aquí un balance, ¿cierto? Hagan un acto de fe, esto es un balance, por favor, créanme que es un balance. A ver, chun, chun, acá y acá. ¿Listo? Y tú tienes caja, propiedad, planta y equipo. ¿Listo? Y aquí tienes unos proveedores por pagar. ¿Sí? Y aquí tienes una deuda financiera. Cuando estamos diciendo que la caja es una deuda negativa, yo voy a hacer lo siguiente. Deuda financiera menos caja.
yo le estaba confirmando a Cristian que esto es lo que se debe hacer. Lo que no se debe hacer es tomar proveedores por pagar menos caja. ¿Respondo a tu pregunta? Sí, señor. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué eso? ¿Por qué así tan arbitrario, profesor? Porque es que la deuda financiera genera costo llamado tasa de interés, costo de la financiación, se computa cuando usted calcula el WACC y usted eso ya se lo sabe de memoria cuando estudió finanzas intermedias, básicas, con el Pero con WACC. proveedores a veces no tenemos como una tasa implícita o una Esa tasa de es una financiación muy buena implícita. pregunta, esa es una muy buena pregunta, esa es una muy buena pregunta. Existe ¿cómo se dice? Cuando una separación, un divorcio. Existe un divorcio marcado en ese concepto desde las finanzas corporativas y la contabilidad. Se supone desde las finanzas corporativas que estos elementos de propiedades de proveedores por pagar sí tienen una financiación implícita, ¿sí? Que esa es la razón por la cual NIF 9 aparece, pero también me dice, esto es de corto plazo. Y esa financiación, primero, es inmaterial. Y segundo, usted se la trasladó a sus cuentas por cobrar, a sus accounts receivable, que es la cuenta por cobrar. ¿Sí? Y se las trasladó ¿cómo? Si usted, el proveedor, le va a cobrar un poquitico más, usted le traslada ese costo directamente a su cuenta por cobrar. Es decir, que cuando usted otorgue financiación implícita a sus clientes, usted le está agregando o le está haciendo un add up o le está engrosando un gross up, le está agregando ese porcentaje que su proveedor le está cobrando. Para esta clase vamos a suponer que esa financiación implícita a nosotros, que nos están cobrando, a nosotros no nos interesa. ¿Listo? Pero eso que tú estás diciendo puede llegar a tener un impacto importante dependiendo de la empresa que te toque valorar, ¿sí? Y seguramente una de esas empresas podría ser una empresa que sea industrial y que tenga una rotación de activos muy larga. Qué pena el ejemplo de aviones, pero Boeing es una de esas empresas. Qué pena ese ejemplo, pero bueno, hablemoslo con barcos. Activos importantes que tienen una rotación lenta porque su proceso es demorado, allí podríamos tener que hacer un ajuste por esa financiación, ¿listo? Pero para esta clase, por lo menos para este primer corte, no lo vamos a tener en cuenta, ¿listo? ¿Respondo tu Sí, pregunta? profesor, sí. Entonces yo voy a suponer que lo que sí genera costo tiene ahí un pagaré 3% mensual, que eso sería más de la usura. Usted va a usarlo para computar la deuda negativa, que es esta caja, ¿sí? Entonces, esto es lo que se debe hacer. Esto que está acá abajo no se debe hacer. Y así responde a la pregunta de Cristian. Entonces, volvamos. Este chorrero de fórmula yo lo puedo simplificar de una manera más sencilla. Aquí hay una elaboración matemática que no vamos a estudiar acá, es álgebra, pero no vamos a estudiar acá, pero es una fórmula que me dice cuánto es el valor real integral que se está ganando el inversionista por la operación, ojo, por la operación de la empresa. Entonces, pensemos todos, ¿cómo usted se inventaría una fórmula que me permita capturar la rentabilidad operativa de la empresa exclusivamente? No la rentabilidad total, sino la rentabilidad integral, pero operativa. Díganme. Y la pista es esta fórmula que está acá y todo el discurso que les eché aquí. Aquí. ¿Cómo lo harían? Entonces, primero les doy una pista. Hay que empezar por lo que genera valor, lo que genera la plata, lo que genera los recursos. ¿Y qué generan los recursos y qué genera la plata en una empresa? Díganme. Es como preguntar la fecha de nacimiento. ¿Qué genera valor? ¿Qué es lo que se utiliza para generar o para explotar en la empresa? Los activos de operación. Ahí Los está. activos. Los activos de operación. Para eso son, para generar beneficios económicos. No nos volvamos tan cuadriculados. Pensémoslo desde la lógica del sentido común financiero. ¿Listo? Listo. Entonces, el ROE debe
en esa fórmula que les estoy invitando a crear, debe tener en cuenta la rentabilidad de los activos. ¿Cuáles? ¿Los activos operativos o los activos totales? Los operativos. Listo, perfecto. Entonces sigan. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cómo hago para calcular la rentabilidad integral? Integral. Tanto la rentabilidad que me genera el activo operativo menos los costos de la financiación. ¿Cómo hago? Tómense un minuto para pensar. Lluvia de ideas, no se preocupen. Piensen geométricamente. Primero empiezo por el activo, luego tengo que ir al pasivo. ¿Qué quito del pasivo? ¿Será que hay alguna otra fuente de valor en los pasivos? ¿Tener deuda es bueno o es malo? Es bueno, ¿Por qué? porque digamos, ¿Engrosamos los bolsillos de Luis Carlos? Además sí, de eso. sí nos engrupamos, pero digamos, para el tema de taxes es muy beneficioso, ¿no? Eso Ajá. es un beneficio ahí. Un ¿Y escudo por qué es fiscal, beneficioso? ¿Alguien que pueda complementar la idea? ¿Por qué es beneficioso tener deuda en materia de impuestos? Los intereses son descontables, se pueden descontar. Deducibles. La palabra descontable se utiliza para el IVA. La Sí, palabra sí, sí, deducible para la perdón, renta. sí. Ay, qué pena haber sacado la sangre contable. Claro, porque los intereses que usted está pagando son un menor valor de la renta líquida y usted genera algo que llamamos el corte anterior, un escudo fiscal. Es decir, usted tiene una posibilidad de pagar menos impuestos cuando tiene intereses, pero no muchos, porque si no va a sobreapalancar la empresa hasta un punto en que sus flujos de caja operativos no van a poder pagar la deuda. ¿Sí? Entonces, esa es su limitación. Entonces, usted debería pensar que el ROE, la rentabilidad integral, debe tener la rentabilidad de los activos de operación, más el efecto de los escudos fiscales, más algo, o ya acabamos. ¿Ya viajamos por todo el balance? Bueno, les dejo el ejercicio para que lo piensen, pero pues les voy a dar la respuesta. Usted va a pensar que va a obtener la rentabilidad de los activos operativos, que eso se le llama el ROA operativo, la rentabilidad sobre los activos operativos, le va a sumar el escudo fiscal, ¿sí? Porque se lo está ganando, porque acabamos de decir que tener intereses le ayuda, ¿cierto? Y eso lo va a multiplicar por el apalancamiento financiero. Profe, eso está muy difícil, profe, no sé cómo imaginármelo matemáticamente. Se los dejo formulado acá, ustedes lo van a leer y lo van a estudiar por su cuenta y me dicen si tienen alguna duda. Pero a través de esta fórmula, usted está capturando la rentabilidad del activo del lado izquierdo más el efecto de tener intereses, ¿cierto? Por el apalancamiento financiero. Si usted tiene más o menos apalancamiento, le va a ayudar a reducir la base fiscal. Pero el apalancamiento no puede ser infinito. Usted no puede tener todo el apalancamiento del mundo. Gastémonos toda la tarjeta de crédito. No, porque entonces usted va a hacer que sus flujos operativos no sean suficientes para pagar la deuda. ¿Listo? Con eso en mente, lo puse aquí en un Excelazo y quiero que reflexionemos entre todos sobre las cifras. Este Excelazo me lo traje para acá, y quiero que lo estudiemos juntos. ¿Listo? Empresa A y empresa B. En realidad esto es una réplica del ejemplo que tiene el libro de Palepú, pero lo traje reformulado para que lo pudiésemos estudiar. ¿Listo? Entonces empecemos. ¿Qué es el NOPAT? ¿Sí? El NOPAT es la utilidad operativa. Como no podemos utilizar la utilidad neta, porque la utilidad neta está toda ensuciada, está sucia por partidas no operacionales, yo utilizo una utilidad limpia, que es la utilidad operativa. Limpia es neto, net operating profit after taxes.
y es cuál es la utilidad en términos porcentuales que me genera la compañía, ¿sí? Solamente por la operación. Me voy al PIG y busco solamente lo operativo. Y le quito el efecto de los impuestos, porque lo operativo, si no tuviésemos deuda, pues también genera impuesto. Entonces el Net Operating Profit After Tax va a ser en el 2020 fue de 3.5 y en el 2019 fue de 3.3. Profe, ¿por qué de 3.3 a 3.5? Ah, no sé. Primero, vendieron más, vendieron lo mismo, pero redujeron costos, vendieron más y redujeron costos, vendieron más, redujeron costos, disminuyeron gastos. Todas esas combinaciones posibles son factibles. ¿Cómo se logró? A través de cualquiera de esas combinaciones, pero al final de cuentas la utilidad operativa, la del negocio en corazón, la de la gallina desplumada, me generó 3.5% en el 2020, 3.3% en el 2019. ¿Listo? ¿Claros hasta acá? ¿Claros? Sí, profe. ¿Saben por qué de Profe. 3 a 3.5? ¿Tienen en su cabecita por qué podremos llegar allá? Listo. Ojo, Sí, profe. esa pregunta se las voy a hacer en el ejercicio de hoy. Entonces, eso no le pasó en el 2020 a la empresa B. Esa empresa tenía una rentabilidad mucho más alta. ¿Por qué? Seguramente la empresa B competía por costos. Entonces, como controla muchísimo más sus márgenes operativos, pues al final de cuentas tiene un margen más alto. La empresa A probablemente no quiere decir que Pro- siempre sea así, competía por diferenciación, es decir, se gastaba más platica en atender bien al cliente, en tener un buen aroma en las tiendas, y eso hacía que sus márgenes fuesen más pequeñitos, pero pues le permitía capturar cierto nicho de clientes. ¿Alguien tiene una pregunta? No, era yo te iba a comentar lo de la diferenciación, pero ya, gracias. Listo, vale, me adelanté. Pero si lo estás pensando así, es porque tienes clara la idea del primer corte. Te felicito, está bien. ¿Listo? Profe, pero Primera, digamos, sí, ahí tengo un dilema porque si está compitiendo con diferenciación, pues debería tener un margen más alto, debería ganar mucho más, o sea, no como un D1, ¿sí? O sea, ganar y poquito siendo no, diferente. sí, ganar Y bueno, poquito No siendo podría diferente. ganar menos. Es que, a ver, la realidad no se ajusta a las finanzas ni a la contabilidad, es la contabilidad de las finanzas las que se ajustan a la realidad. Aquí podríamos estar teniendo el siguiente escenario. Tú puedes ir a un D1, a ver, disculpen esta comparación. El Only versus COAC. ¿Todos saben lo que es COAC? Sí. ¿Sí? Sí. Listo. En Only usted entra y pues es un concepto básico. Usted no tiene, digamos que, una experiencia en las tiendas. A usted le bajan las cosas ¿cómo se llama? En una caneca. Ahí le bajan las vueltas. Canastilla. ¿Cómo? Canastilla, profe. En una canastilla. Ahí le bajan Una lo que canastilla. necesite, le bajan las medias, le bajan lo que necesite, ahí a la caja y pare de contar. Eso no es una experiencia re wow para el cliente, ¿sí? Probablemente se están ahorrando unos gasticos en tener lo que sí tiene COAC. ¿Qué tiene COAC? Primero tiene una fuerza de ventas juvenil, no tienen viejitos como yo, tienen una fuerza de ventas de repente un poco más amigable con el cliente, tienen aromatizante en sus tiendas y pasa lo mismo en Disney. Tienen unos estudios de diseño para que la luz, digamos que se refleje bien sobre los maniquíes para poder vender. Entonces, en este ejemplo, Cristian y equipo, podríamos pensar que la empresa A tiene mayores gastos en investigación y desarrollo por ese tipo de conceptos que utilizan para ser diferentes. Ellos están dispuestos a tener un menor margen con tal de caerle o de atrapar cierta proporción de clientes, ¿cierto? Al Only no le interesa eso, al Only le interesa manejar precios más bajos y para poder tener precios más bajos, tiene costos fijos más bajos, entonces en lugar de tener aromatizante, tiene una canastilla que baja del tercer piso a toda velocidad. ¿Sí? ¿Sí te hace sentido ese ejemplo? Sí, perfecto, pero digamos, en Only obviamente vamos a tener Más utilidad operativa, porque no eh, tiene gastos fijos tan altos, no emplea a las mismas niñas y niños que venden la ropa. En cambio, claro, pero por Coax sí. producto vendido, o sea, el margen operativo por producto vendido va a ser
poquito en términos Te porcentuales entiendo, sí. con respecto al Tienes otro. toda la Pero razón, claro, vas a decir, no, pues lo que pasa es que allá no se venden camisas sino valletillas y a la valletilla le ganan 200 pesos. En cambio, Coac le gana 500 pesos a la camisa, bueno, 5.000 pesos a la camisa. Sí, eso que tú estás diciendo está bien. Lo estás viendo desde el margen bruto, ¿cierto? No estás sí, sí, quitándole por gastos. eso. Sí, Pero de acuerdo. operacionalmente es más probable que la compañía A que invierte más, quizás por producto gane mucho más. Entonces venden menos, obviamente, pero tienen una utilidad más gruesa. Podría Eh, ser, no te Profe, lo voy a pero igual, discutir, no te lo voy a ahí no discutir, está también, bien. Sí, ahí Angie. no también tendría que ver o sea, digamos, la población que llega a entrar pues digamos, a cada lugar de compra. O sea, digamos, por ejemplo, Only puede ser que sí, maneje muy bajos costos, pero puede ser que entre mucha más gente por lo mismo, Sí, a comparación de un COA. sí, correcto. Ahí es donde uno empieza a analizar ese P por Q, que puede ser que ni Exactamente. mire ni nopa. Te voy a decir lo que se me vino en la cabeza apenas empezaste a dar tu argumento, y es la empresa B, si es que es una empresa que está diferenciándose si es que está compitiendo a través de la estrategia de costos, es una empresa que está logrando economías de escala. ¿Sí? Véndale a todo el que pueda. Mientras que la empresa A, si es que este es el ejemplo, em, no le está apuntando a todos, sino le está apuntando a un nicho de mercado específico. Es un poco más selectivo con su cliente, ¿cierto? Esta es una posible combinación, no estoy diciendo que así sea. A mí me parece, Cristian, que la empresa B podría parecerse a una empresa que compite en costo, ¿sí? Me parece. Y la empresa A, una empresa que compite por diferenciación, porque la diferenciación tiene asociado unos gastos de investigación y desarrollo que no tiene la empresa B. Entonces, habría que analizar desde la lógica del margen bruto si en efecto esto se ratifica o se desvirtúa. Pero digamos que eso no es un tema trascendental acá. Aquí el tema es sencillamente comparar que una empresa tuvo mayor margen que otra por las razones que hayan sido. Y que una de las posibles razones fue la diferenciación entre competir por diferenciación y competir por costo. ¿Sí? Respondo así, digamos que aclaramos, estamos todos en la misma página. Ahora sí, sí. ¿Sí? perfecto. Sí, señor. Perfecto. Listo, perfecto. Pero lo que tú estás diciendo está perfecto. O sea, puede ser que este incluso sea la de diferenciación y pues venda productos muchísimo más caros y se gana un margen mucho más alto y por eso llega acá. Y esta sea una compañía que acepta menos costo y está bien. Eso no te lo discuto y es una aproximación válida. ¿Listo? ¿Estamos Sí, todos claros hasta acá en el NOPAT? Múltiples señor. combinaciones hicieron que de 3.3 pasáramos a 3.5 y por la razón estructural que sea y competitiva que sea, la empresa B se quedó con 4.3 en lugar de 3.5 en el año 2020. ¡Wow! ¿Cierto? La empresa B parece ser mucho más atractiva que la empresa A en rentabilidad. Bien, ahora quiero calcular la rentabilidad de los activos, perdón, la rotación de los activos y es qué tanto de esos activos contribuyen a generar ventas. Ojo, ¿qué tanto de los activos operativos que tiene la compañía generan ventas? ¿El activo por impuesto diferido genera ventas? No, señor. No, No, entonces por eso lo quito y lo llamo net asset, neto. Entonces, interpretemos el 3.5%, el 3.5 que se encuentra en el 2020. ¿Quién me podría dar una interpretación de ese 3.5%? por cada peso de activo operacional estamos registrando 3 3.5 pesos de de, ventas. de ventas. Sí. Exacto, exacto. Por cada peso de activo operacional invertido generó 3.5% de ventas. Es decir, la compañía entre 2019 y 2020 se volvió más eficiente desde el uso de los activos operativos. ¿Sí? ¿Está claro para todos? ¿Puedes repetirlo otra vez, profesor? Claro que sí. Desde 2019 a 2020 la compañía se volvió más eficiente en el uso de los activos disponibles para la operación. ¿Por qué? Porque con los mismos activos o con la mayor o con una base mayor de activos, lo que hizo fue generar un mayor nivel de ventas. Entonces, en el 2020, por cada peso invertido en activos, generó 3.5 pesos en ventas. Eso es bueno, ¿no? Claro. Excelente.
Excelente. Y es mucho mejor aún en la empresa B, 4.5, porque por cada peso que tiene activo invertido, generó 4.5 pesos de ventas. Buenísimo, ¿no? Si se dan cuenta, todo este discurso que les he dado es del lado izquierdo de balance. 100%. Lado izquierdo de balance. Operación. ¿Cómo lo que está aquí metido, llamado activo de operación, genera ventas? ¿Sí? Entonces, la utilidad operativa viene del uso de los activos operativos, ¿sí? Y la rotación de los activos operativos viene de la rotación de aquí, de los activos que están en este primer cuadrante. ¿Claro para todos? Cuando yo encuentro esas dos variables, he encontrado el primer factor importante de el ROE, es decir, de ese indicador integral que queremos buscar, que se llama el rendimiento sobre activo operativo. Rendimiento sobre activo operativo. ¿Y cómo se calcula el rendimiento sobre activo operativos o ROA o el operating ROA? Se calcula tomando el 3.5% sobre el 3.5 veces. ¿Sí? Y ustedes lo pueden encontrar aquí en el Excel. Perdón, dividido no, sino multiplicado. 3.5% de NOPAT multiplicado por el 3.5 veces. ¿Listo? ¿Claros para todos acá? Sí, profe. Las líneas que voy a resaltar en amarillo me dicen la rentabilidad de toda la empresa. ¿Sí o no? Respondan al unísono. Señor. Además de Cristian, respondan No, al no, unísono. profe. No, No, señor. no, eso hay que decir No, no. profe. No, hay tres cosas fijas en esta vida. La muerte, los impuestos y que el ROA no refleja la rentabilidad integral de la empresa. Las dos primeras se las inventó Churchill, la última me la acabo de inventar yo. ¿Listo? ¿Qué hay que hacer para llegar a la rentabilidad integral de la compañía? Quitarle el efecto del apalancamiento, es decir, quitar el efecto de estos costos que me genera este lado de balance. ¿Claros? Entonces, aquí tenemos una situación. La fórmula me dice, mire, hay un spread se llama un margen, y ese margen, ¿cómo se calcula? Es el operating ROA que acabamos de hallar menos la tasa efectiva de intereses después de impuestos. Entonces, ¿cómo así que la tasa efectiva de intereses después de impuestos? Los intereses vienen de este lado de la deuda. Y a este lado de la deuda se le genera un costo que se llama interés, que para nuestra connotación matemática se llama el KD, costo de la deuda. ¿Sí? Entonces, si yo voy a Bancolombia y digo que necesito invertir en un proyecto, que me genera un interés del 9% anual, cuando yo vea cuál es el beneficio de los intereses, resulta que yo no terminé pagando el 9% anual, yo terminé pagando un poquitico menos por el escudo fiscal que hemos discutido. Si yo supongo que la tasa de impuestos, como es el caso colombiano, es del 31%, entonces yo voy a decir que 9% por 1 menos la tasa de impuestos me da el costo efectivo de la financiación. ¿Qué significa el costo efectivo de la financiación? Que usted cuando paga intereses del 9% se está ahorrando un impuesto de renta y ese juego entre gasto e ingreso le da un gasto neto, que en términos porcentuales es del 6.21%, o lo que es equivalente, tener intereses, una deuda que genera un costo de intereses por intereses del 9%, en realidad en términos efectivos, le está generando un costo del 6.21%. O sea, 31% menos. ¿Claros para todos? ¿Está claro? Sí, señor. Sí, profe. ¿Sí? Listo. Entonces, eso es un beneficio. Es un beneficio. Entonces, yo voy a tomar cuál es el costo neto de la financiación y voy a tomar el operating ROA menos el costo neto. El operating ROA, que es un ingreso por el lado de activo, menos
la tasa efectiva de financiación, que es un gasto por el lado de pasivo, ¿sí? Y eso me va a generar un costo neto o un margen, que a eso le denominamos el spread. Matemáticamente, cuando yo multiplico el spread, lo multiplico por el apalancamiento financiero, yo voy a llegar a algo que se llama ¿cuál es la ganancia real? ¿Cuál es la ganancia real por el apalancamiento? Entonces, veamos la compañía A en el año 2020. Me vuelvo aquí a la diapositiva para ser consistente con la explicación. ¿Listo? En este año la compañía generó una rentabilidad de los activos operativos del 12%, ¿cierto? Pero el hecho de tener un apalancamiento financiero le generó un spread del 6.7%, lo que significó que la ganancia total de su lado derecho de balance o el aporte por ahorrarse unos impuestos fue del 6% al final de todo el año. Entonces, 12% más el 6% que me generó el apalancamiento financiero, llegó a un total de 18%. Esa es la rentabilidad integral de la compañía para ese periodo. Si se dan cuenta, el resultado mejoró sustancialmente de 2019 a 2020. ¿Y por qué mejoró sustancialmente? Porque el efecto del apalancamiento, ¿sí?, cambió de un año a otro. Aquí dijimos que tuvimos más deuda, ¿sí? Si se dan cuenta, de 0.8 a 0.9, tuvimos más deuda y esa deuda generó más intereses. Y como generó más intereses, yo pagué menos impuesto de renta. Y por eso logré una ganancia por apalancamiento de 6%. Y lo que significó al final de cuentas generar una rentabilidad integral de 18%, 3 puntos por encima del año pasado. ¿Sí? Ahora veámoslo en el año 2020, pero para la empresa B. Unos márgenes extremadamente importantes, 4.3, una rentabilidad de activos del 19, altísima, ¿cierto? Y un spread del 13%. Es decir, tenía un costo de la financiación probablemente bajito y un ROA alto, ¿sí? Si nos damos cuenta, el apalancamiento financiero es negativo. ¿Y qué significa? Que tenía un apalancamiento muy bajito, muy bajito. ¿Cómo es posible llegar a un menos 0.04? Matemáticamente, ¿cómo es posible? Alguien que me lo diga. Alguien que me lo diga matemáticamente. ¿Cómo es posible tener una cifra negativa en el net financial leverage? Les doy la pista, les doy una pista. Las abuelas hacían eso. Dale. ¿Es lo del colchón, profe? Sí, es el colchón. Sí, señor, es el colchón. Y les voy a escribir en el Excel por qué la abuelita está equivocada desde esta lógica. Ojo, yo no estoy del todo de acuerdo, a mí me gusta más el EVA, vamos para allá en el semestre. Supongo que la abuelita se ganó 5.000 pesos, ¿sí? Y a eso le llama cash. Y la abuelita tiene por allá una pobre viejecita, una propia planta de equipo de 2 y no más, no tiene más. Y la abuelita, pues su nieto le regaló una tarjeta de crédito y solo debe 200. ¿Cierto? ¿Cuál es la deuda neta aquí? Ah, bueno, y un equity, supongamos de 400, el monto que sea, que le dejó el señor esposo fallecido. ¿Cuánto es el net debt en este ejercicio básico? Menos 4.800. Claro, entonces tome la deuda que genera costo, réstele el cash y usted tiene una posición negativa de menos 4.800. Menos 4.800 dividido 400 le va a dar una cifra de menos 12. Uy, ¿y eso por qué? Pues que resulta que estos recursos que usted tiene aquí no le están generando ninguna rentabilidad. Cash significa cero rentabilidad.
Entonces usted está aquí perdiendo un costo, usted está perdiendo aquí o está incurriendo en un costo de oportunidad altísimo, altísimo. Este modelo le está diciendo a usted que en la medida en que usted pueda, primero, trasladar estos 5.000 a algo que genere rentabilidad, ya sea propiedad planta de equipo para que usted, no sé, monte una tienda o no sé, construya una nueva fábrica, explore un nuevo pozo, ¿sí? Pues va a ser mucho mejor. Y en la medida en que usted logre que su net debt sea positivo, usted va a generar una mayor ganancia por escudo fiscal y va a incrementar el ROE de la compañía, que es precisamente lo que no pudo hacer esta empresa. Esta empresa B, la empresa B, es una empresa más conservadora, que generó un flujo, una deuda neta negativa, porque tenía mucho cash acumulado sin invertir, ¿sí? Haciendo que la ganancia por apalancamiento fuese negativa. Entonces, en lugar de tener un super ROA de 20%, tuvo un 19 menos 1 redondeado, quedó en 18 punto alguito. ¿Sí? Entonces, esta empresa A en el 2020 recogió recursos de terceros, llámese deuda, y en el consolidado logró generar más valor que la empresa B. Esta empresa es un poquitico más arriesgada y genera casi la misma rentabilidad de la empresa B, que es una empresa un poquitico, o no un poquitico no, sino muchísimo más conservadora. ¿Entendido? No, profe. Digamos, ¿podrías explicar nuevamente lo del spread, que no entendí bien, por favor? Sí, claro, claro. ¿Qué parte del spread? Porque el spread tiene dos componentes. Sí, o sea, digamos, ese 1383, ahora estoy entendiendo que con lo último que dijiste, estoy entendiendo que entre más alto sería mejor, más conservador y también Sí, le va a representar mejor perspectiva en el ROE, ¿cierto? sí, Y esa sí. sale de el ROA operacional y el Menos costo, menos el costo, de los intereses. menos el costo de los intereses, o sea, el KD, no, sería, El sí, el KD, costo menos el KD después de impuestos. menos, ¿sí? Menos, porque es un spread. El ROE menos el KD después de impuestos. No, el ROA, el ROA. El ROA, perdón, el ROA. El ROA menos el costo de la financiación después de impuestos, menos el KD después de impuestos. Ah, bien, 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 listo. ¿Sí? Se los Ya, estoy dejando acá para que lo entiendan. perfecto, gracias, profe. ¿Listo? Entonces, es el ROE, perdón, es que ya a esta hora uno no es persona. El ROA menos el costo de la financiación después de impuestos. 19 menos 5.52, ¿sí? Que es el costo de la deuda después de impuestos. Y ahí ¿Sí? vuelvo a tener una pregunta, profe. Claro, claro, claro. Si tú ya cogiste el ROA, ¿por qué lo vuelves a coger, a sumarlo con el ROE abajo? ¿Sí me Porque entiendes? el Si escudo escogiste, fiscal, dale. tú no lo capturas con la rentabilidad de los activos. El escudo fiscal no queda contabilizado o no queda reflejado en el lado izquierdo de balance. ¿Cómo haces para capturar un escudo fiscal en el balance, en el activo? No lo puedes hacer a menos de que vayas al lado derecho, donde está la deuda real, y digas, terminé pagando menos deuda neta por este valor, menos gasto neto por este importe de intereses. ¿Sí? Entonces lo que haces es, calcula la rentabilidad de los activos más un spread generado por el escudo fiscal. ¿Está claro? Profe, una, Sí, profe, en ese estoy. Ok, en esas estás. una pregunta, o sea que Sí, entre mayor spread, mucho mejor para las compañías, ¿sí? claro, en este modelo es mucho mejor para las compañías, Ok, porque lo que está diciendo es, ¿qué es preferible? ¿Qué es preferible? Que usted se vaya para Los Ángeles de vacaciones con la plata suya solamente a buscar un proyecto, o es preferible que se vaya con la plata suya y la de su novio o novia a buscar un proyecto. Pues el modelo le está diciendo, es preferible que usted comparta ese riesgo y en la medida en que usted pida más plata prestada a su novio o novia, usted esos intereses los va a poder convertir en un menor pago de impuestos, cosa que no podría hacer si usted se fuese solo. Entonces, como usted tiene más deuda,
tiene más intereses, tiene mayor escudo fiscal, menos pago de impuestos. ¿Sí? Pero ojo, esa no es la panacea. Entonces ahorita salimos a endeudarnos. No, no, no. Así no es. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Listo, Angie. Cristian, si tienes más preguntas, me avisas y las estudiamos hasta el cansancio. ¿Listo? Esto es como el conocimiento, es como una puntilla. No entra de un solo Profe, golpe. Hay que hacerle muchas veces. Dale, ¿quién? ¿Oscar? Harold. Harold. Profe, es que me perdí un poquito porque, digamos, Claro. si la B tiene mayor spread, porque al final, digamos, llega tan solo al 19. O sea, Claro, porque el spread es porque tiene un alto ROE, pero una baja tasa de interés. Y el apalancamiento financiero es negativo, es decir, está teniendo recursos ociosos, tiene más caja que deuda, es decir, tiene una deuda al final neta negativa, que fue lo que estábamos diciendo. Miren este ejemplo, tiene menos, aquí yo supuse que la deuda neta, es decir, la deuda menos el cash, daba menos 2.000. Eso significa, por ejemplo, que la compañía tenía 3.000 pesos de deuda y 5.000 pesos de caja. Entonces hace que la deuda neta sea negativa. Voy a devolverme un poquitico a lo que es el net debt en términos geométricos. Miren lo que es el net debt. La deuda que genera intereses, empecemos por el lado derecho. La deuda que genera intereses, porción B y porción C, tanto de corto como de largo plazo. ¿Claros? ¿Cierto? Y a esa deuda B y C le voy a restar los recursos parqueados en caja. B más C, parqueados menos los recursos parqueados en caja. Si por alguna razón hacemos que este recuadro de acá sea mucho más grande que la sumatoria de estos dos recuadros, yo voy a tener una deuda negativa o voy a tener un apalancamiento negativo, lo que significa que tengo recursos ociosos, que es el ejemplo que les estaba dando con la abuelita. Usted tiene cash 5.000 y tiene una tarjeta de crédito por tan solo 200. Usted tiene un apalancamiento negativo de menos 12, porque su deuda real no es de 200, es de 200 menos 5.000, o sea, menos 4.800. Esto es el net debt. Pero el net debt dividido sobre el equity, en este caso me está dando un apalancamiento de menos 12. Reflejando el hecho de que tienes recursos ociosos parqueados en tu empresa. Porque aquí este modelo está diciendo, ¿y usted por qué no coge esos 5.000 y los convierte aquí en tienda? Si es que usted es una abuelita y quiere montar una tienda, o no una abuelita, el que sea, ¿sí? O conviértalo en activo financiero para que genere rentabilidad. Pero eso no lo está haciendo usted aquí cuando los deja en cash, ¿sí? ¿Respondo a tu pregunta, Harold? sí, profe, muchas gracias. Listo. ¿Más preguntas? ¿Más preguntas? Ok. Bien, volvamos a nuestro ejercicio. Al final de cuentas, el modelo me está diciendo que usted puede tener un alto nivel de deuda con el ánimo de compartir riesgo en el proyecto y también con el ánimo de aprovechar los escudos fiscales que los intereses generan sobre el proyecto. En este caso, ¿en cuál empresa usted invertiría? ¿En la empresa A en el 2020 o en la empresa B? ¿Cuál le gusta más? La La A, ¿por qué la A? La B. La B. ¿Por qué? Justifique su respuesta. El terror de las preguntas de opción múltiple. Justifique su respuesta. No, mentira, la A, yo estoy ahora de acuerdo con la A porque, Miren, porque la vida es como los girasoles, a donde brilla el sol. Bien, Cristian. No, pero sí tiene más sentido, porque aunque la B sea más conservadora, la A está apalancándose mejor y está, o sea, generado más valor con menos cosas, ¿sí?
Sí, le Y toca entonces, poner menos carne en el asado para generar lo mismo. exacto. Y la que pone es prestada, además. Claro. Entonces, Y ya chévere. con eso ustedes se sienten tranquilos en invertir los ahorros de su vida en una empresa con esta información. Para de contar. Vámonos y ya. ¿Lo harían No, así? depende, digamos, si uno es averso al riesgo y eso, pues eso dependería, ¿no? Sí. ¿Qué otros datos les faltarían? Pues analizar que la empresa A tiene apalancamiento y el apalancamiento no se va a pagar por sí solo, ¿cierto? Un analista Pero no necesita financiero, jugar ese spread, o dime. sea, con ese apalancamiento. Por eso Pe- uno también puede irse por el tema de la A, ¿no? No te entendí la primera parte de tu afirmación, disculpa. O ¿Puedes sea, repetir? digamos, yo por ejemplo, el tema de la A me fui pues más por el tema del apalancamiento, del tema del spread, ¿sí? ¿Por qué? ¿Porque Porque, tenía más spread o menos spread? porque genera menos spread. O sea, Pero es digamos, si menos yo lo spread comparo con porque el B, tiene más deuda. exacto. Ujú. Lo que tú estás diciendo, yo me voy por el lado de la A porque tiene menos spread, es porque estoy compartiendo el riesgo con alguien que se llama acreedor, o sea, por el lado de la deuda, ¿cierto? Yo les diría lo siguiente, respondan como abogados. Profe, pero tú no dijiste ahorita que tener el spread muy alto es mucho mejor. Mm, sí, a ver, lo que toca tener alto es el leverage gain, este que está acá. ¿Sí lo ves? Porque estoy ganando más por tener más deuda. Si yo tengo un spread bajito, tengo alta deuda. Volvamos a calcular el spread. 12%, ¿cierto? Menos el costo de la financiación neta. Entonces voy a ponerlo aquí en el Excel. Esta empresa tiene una deuda de X monto a un 8%. ¿Cuánto fue la rentabilidad, Diana, de los activos? Diana Rivera. Espérame, profe, pero ¿Cuánto fue la rentabilidad de los activos operativos en el 2020? el profe no Fue me acuerdo. del 12. Míralo acá, lo tenía resaltado. Ah, ok. ¿Cierto? 12 menos 5 me da un spread de 6.73. ¿Sí? ¿Qué pasa si la deuda es más alta? No vale 8, sino vale, no sé, 15. ¿El spread va a ser más bajito o más bajo? Perdón, más bajito o más alto. Más alto. ¿Seguro? Si yo pongo 15 acá, Más el bajo spread se porque me va la a deuda volver es más alta, ¿no? claro. Entonces, a ver, otra vez. Estoy tomando 12 menos 5. Sí. ¿Cierto, Diana? Sí. Este 5 es el efecto neto de quitarle al 8 los impuestos. Entonces, ¿qué pasa si yo en lugar de 8 tengo 10? ¿El spread será más alto o más bajo? 12 Más menos bajo. 10 Más, da más alto. menos que 12 menos 5. Ajá. ¿Sí ves que empezó a bajar? Casi que podría decir que 12 menos 12 me da un spread del 3.9. Podría tener un spread de, perdón, podría tener un costo de la deuda de 13 y un spread de 3.2. Y puedo seguir subiendo así hasta que casi se vuelva a cero. Ok. ¿Mm? ¿Está claro? Sí. Entonces, ese spread lo multiplico por por el apalancamiento neto, ¿sí? Que es la deuda neta dividido el equity, en este caso me dio 0.9, 0.8, y eso me da la rentabilidad por el apalancamiento. ¿Listo? Sí, Si profe. respondo tu pregunta, listo. Igual lo practicas aquí cuando suba este Excel, para que no te vayas a Bueno, perder. ¿Listo? Entonces, ¿qué sucede? Que usted podría decir, vámonos por la A, me toca poner menos y me gano lo mismo. Listo, muy bien, está chévere. Eso es como comprar el carro por el color de la pintura, por cómo luce la marca y ya. Usted tiene que ir más allá. Y es listo, ese nivel de deuda usted sí lo puede pagar. Entonces es cuando vamos a venir después de la Semana Santa a decir los flujos de caja operativos sí son suficientes para pagar la deuda.
Ah, sí son suficientes. Ah, listo. Y en el tercer corte vamos a decir, pero esos flujos de caja operativos sí se pueden sostener en el tiempo para pagar esa deuda. Sí, no. Entonces me voy por la B o me voy por la A. ¿Listo? Por ahora estamos diciendo que en esta primera parte del análisis financiero, yo estoy interpretando la rentabilidad integral operativa, pero yo no estoy viendo flujos de caja ni la capacidad de atender en el futuro con suficiencia los costos de la financiación. Estoy siendo claro para todos con esto último que acabo de decir, porque no es algo que tengamos que ver ahorita, pero sí les estoy diciendo lo que se avecina. ¿Está claro? Entonces, van y compran la empresa A, invierten los ahorros de su vida en la empresa A, ¿o qué harían ahora? Esperar. Esperaran después de No, las Esperar al inversiones. tercer corte. No, no digan eso, no, porque las oportunidades, los quizzes son como las oportunidades, suceden en cualquier momento. Si usted les aparece mañana con un proyecto de inversión, ¿usted se queda esperando? No, eso no le puede pasar a un analista financiero javeriano. Usted toma una decisión con la información disponible. Y No, usted profe, yo dice, me voy por la B. Era más salgamos de esa. arriesgarme. Yo me voy No, por sí, la A profe. 2019. No, pues la B, porque pues si no tengo toda la información con base digamos, al riesgo de no poder suplir Sí, la deuda que se tiene, pues pues prefiero entonces irme por la B yo me voy por la que- B y hago lo que hace el señor Ray Dalio, que es uno de los, y Carl Icahn, que son de los inversionistas más prominentes en la historia del mercado. Y me voy por la B, compro la empresa, despido al administrador y cojo esos 5.000 pesos que tienen allá de ociosos y los invierto. Genero una rentabilidad súper importante, haciendo que la empresa crezca durante los 3 años siguientes, y cuando la empresa ya la ha engordado como a los pavos, cuando llega la Navidad la vendo y me voy para otro proyecto. Bienvenidos al mundo de la banca de inversión y de los fondos de capital privado. Eso es lo que hacen. ¿Ok? ¿Claros hasta acá? ¿Claros? Sí, señor. Listo, chicos. Vamos a agregarle a esta primera partecita del análisis otra pata que le nace al cojo. Y la pregunta que le da origen a esa pata es, ¿ustedes creen que estos indicadores, o que en últimas el ROE, podría verse modificado si yo cambio una política contable por una o por la otra? Si yo escojo una política contable A que una política contable B, ¿podría haberse modificado, sí o no? Sí, profe. Sí, profe. Claro. Y entonces, ¿qué debería hacer uno? ¿Irse por la política contable que mejor beneficie el margen o que refleje la realidad económica de la empresa? Esa Depende de pregunta quién. está muy fácil. Dale, Cristian. Depende de lo que quieras hacer. No, depende de quién sea. Si soy el administrador, pues obviamente voy a ajustar esto para que sea una rentabilidad grande, ¿no? Claro, entonces es cuando empezamos a meter todo el discurso de distorsiones del mes pasado, del mes y Exacto, el pero semestre pasado. si soy analista financiero, pues yo quiero mostrar realmente qué está pasando. Exactamente. ¿Sí? Supongan ustedes, mejor dicho, la labor del analista financiero es la labor de aquella persona que le permite a usted saber la verdad escondida tras el rostro de un estado financiero. Es como si usted le dijeran, ese novio, estoy trayendo muchos ejemplos de amor, no tiene nada que ver, simplemente que son analogías que funcionan. Es como si usted pudiese saber quién es esa verdadera persona con la que usted está saliendo. Entonces se evita o conoce de entrada si es regañón, si es problemático, si es tóxico. Eso es lo que es el analista financiero, descubrir y desnudar esas verdades. ¿Listo? Entonces, quiero que en el siguiente paso que vamos a hacer hoy, respondamos si existe un impacto en el ROE y en la rentabilidad cuando tomamos diferentes caminos en política contable. Y queremos responder también si esos caminos que estamos tomando son los adecuados o no. ¿Sí? ¿En aras de qué? En aras de lo que debe ser el análisis financiero, y es reflejar y entender la realidad económica del negocio.
¿Listo? Entonces empecemos y ya ustedes van solitos. Necesito que me hagan el favor y para después de la... bueno, entonces aquí hago un paréntesis. Yo les dije que íbamos a hacer un juego de roles que se iba a convertir en nuestro segundo taller para este segundo corte. Entonces el segundo taller estoy terminando de redactárselos. Si no alcanzamos a terminar esto hoy, este será el segundo punto de ese segundo taller. Se los dejaré ahí en el enunciado. ¿Listo? Entonces empecemos. Cierro paréntesis. Empecemos por la lógica que estamos sugiriendo en el cálculo del ROE. El ROE parte del NOPAT, ¿cierto? Del NOPAT. ¿Cuáles son las variables contables que pueden, o los elementos contables que están involucrados en el cálculo del NOPAT? Primero, pues los ingresos por ventas, el costo, los gastos operativos. La normatividad, ustedes se la saben hasta mejor que yo, porque tienen los conocimientos fresquitos de lo que han estudiado contabilidad. ¿Listo? Ahora, ¿cuáles son los impactos que podrían existir en este indicador y en consecuencia en el ROE si me voy por una política o por otra? Entonces, primero, si bien estas obligaciones de desempeño no son una política, sí hacen parte de las disposiciones que la NIF 15 me exige reconocer a mí o tener en cuenta al momento de reconocer un ingreso. Cuando usted se estudie la NIF, cuando usted repase lo que estudió en la NIF 15, va a darse cuenta que la NIF le pide que cumpla 5 requisitos para reconocer el ingreso. Y si alguno no se cumple, pues usted no lo reconoce. Disculpe, profe. ¿Sí? ¿Puedes acercarte un poquito al micrófono? ¿Y me escuchas mejor? Ahora sí, gracias. Ya, gracias. Es que se bajó. Listo. Les decía que la NIF 15 les pide a ustedes 5 requisitos para poder reconocer un ingreso. Y si por alguna razón no se cumple el requisito, usted no tiene un ingreso. ¿Qué puede pasar si usted no reconoce un ingreso? Que su NOPAT va a ser más alto o más bajito. Si usted no reconoce un ingreso, su NOPAT es más alto o más bajito. Cae. Más bajito, porque usted tiene menos venta. ¿Sí? Entonces, un posible impacto podría ser una reducción en el NOPAT. ¿Sí? Este ejemplo a mí no me gusta mucho porque esto es de sí o no, donde sí hay un impacto en política contable. Aquí cuando veamos la rotación de activos, pero vamos en orden. Vamos a costo. El costo se reconoce en las compañías de producción, se reconoce de acuerdo a las disposiciones de la NIC 2. ¿Cómo llevar los inventarios de acuerdo a la NIC 2? ¿Cómo se reconoce el costo? Entonces ahí dice que usted tiene que llevar al menor entre el valor neto de realización o el costo. Eso se lo estudiaron ustedes en contabilidad intermedia, ¿cierto? Al menor entre el valor neto de realización y el costo. ¿Eso podría tener un impacto en el indicador NOPAT, sí o no? Pensémoslo. No, profe. ¿Mm? ¿Alguien está diciendo por ahí algo? Yo creo que sí, ¿Por qué? porque igualmente cuando nosotros, digamos, vendemos los inventarios, pues eso va al costo de ventas. Entonces, depende de Sí, cómo tengas el inventario, pues te va a afectar tu utilidad y pues sí. finalmente no pasa. Ok, listo. ¿Y los que dijeron que no? ¿Qué pasa? Piénselo y me dice. Porque, bueno, yo creo que, por ejemplo, si uno va a tomar, digamos, el valor neto realizable, entonces ahí se sacaría una diferencia y habría como tal un deterioro. El deterioro no afecta como tal el costo. Listo, el deterioro. Bien, vamos por partes como decía el destripador. El deterioro se contabiliza en el inventario cuando yo me doy cuenta que no puedo recuperar en el activo lo que me está dando el mercado. Es decir, en el activo yo tengo 50 y en el mercado me dan 30. Entonces yo reconozco un deterioro en este ejemplo rápido hipotético de 20. Ese es 20, ¿cómo los contabilizo? Gasto en la cuenta de deterioro contra crédito en la provisión o contra crédito en el deterioro de inventarios, en el balance. Ese gasto es un gasto operativo. Sí, profe. Sí. Yo no lo tomaría como operativo. Entonces, ¿de qué es ese gasto? Ojo, recuerden lo que estudiaron en contabilidad básica. Una cosa es que un gasto sea habitual
o que se llamaría un gasto ordinario, o que sea no habitual, que se llamaría un gasto convencional, y otra cosa es que sea un gasto operativo o un gasto no operativo. El deterioro se deriva de una partida operativa. Entonces el deterioro debería ser una partida operativa. Si usted como analista financiero se encuentra por allá un deterioro que lo están intentando sacar de las partidas operativas, dude, porque el deterioro viene de la parte del corazón del negocio. Si usted es una empresa que vende carros y reconoce el deterioro de sus vehículos, del inventario en una partida no operativa, entonces su inventario es no operativo. No, tiene que existir una correlación. Entonces, el deterioro es una partida operativa, debería estar reconocida en un gasto operativo y el NOPAT me lo disminuiría. Entonces, el impacto aquí debería decir menor valor del NOPAT por el reconocimiento del deterioro. En el caso del costo, ¿sí? En el caso del costo, pues sería un menor valor del NOPAT por el reconocimiento del costo no deteriorado. Pero habría que hacer una aclaración. Esto no es un impacto por política. Sí, aquí no es que la compañía escoja si me voy por el BNR o me voy por el costo. Es que a la compañía le toca irse por el BNR cuando hay un deterioro. Entonces, en realidad, aquí el impacto por política pues no existe. Es sencillamente que aquí va a existir un mayor valor de gasto, es decir, un menor valor del NOPAT por efectos del mercado, pero no es un impacto en política. Entonces, tal vez aquí uno podría decir es impacto por política o por disposiciones de la norma. Entonces, aquí ustedes deberían aclararlo. ¿Está claro? ¿Sí me estoy dando a entender con este ejemplo? ¿O quieren que nos vayamos a un Excel? Profe, un Excel, por favor. Claro que sí, claro que sí. Vámonos por aquí abajito en la zona de notas. NOPAT es equivalente a decir utilidad operativa, ¿cierto, Diana? ¿Eso está claro? Sí, profe. Listo. Utilidad operativa. ¿Y qué significa eso? Que aquí arriba hubo unos ingresos, unos costos y unos gastos. Y eso me llegó a un NOPAT. Pues bien, cuando tú reconoces un deterioro, lo que haces es, vamos a ponerlo acá en términos de partida doble. Un débito se escribe con B larga, yo sé, crédito. Así es un débito por 500 en una cuenta de gasto y haces un crédito en la provisión o en el deterioro de inventarios. Deterioro acumulado de inventarios. Pregunta, Diana. ¿Esos 500 me van a impactar el NOPAT? ¿Sí o no? Sí, profe, porque aumenta mi gasto como tal. Claro, porque estos 500 yo los voy a poner aquí. Los voy a sumar aquí en esta línea de gastos. Cuando yo los pongo acá, este NOPAT se me vuelve más chiquitico. Sí. ¿Listo? Listo. ¿Reconocer estos 500 fue una decisión tuya o fue una disposición obligatoria de la norma? Estamos hablando de gasto por deterioro. Esto de NIC 2. ¿Qué dice el resto del equipo? ¿Fue una decisión de política contable o la Decisión. aplicación de la disposición de la norma? De la norma, profe. Claro, fue una instrucción de la norma. La norma le dice, cuando usted vea que los precios de mercado están por debajo de la contabilidad, usted debe deteriorar. No le está diciendo, si usted quiere puede irse por el modelo del deterioro o por el modelo del costo. Le está diciendo es, si hay deterioro, reconozca el deterioro. Entonces yo estaba haciendo una aclaración y es, ojo, puede ser que aquí no deba decir impactos por política, sino debe decir impactos por política y por disposiciones de la norma, porque la política es cuando usted decide me voy por el costo o me voy por el modelo revaluado, pero en este caso no es así, en este caso usted está haciendo lo que le está pidiendo la norma, ¿correcto? ¿Está claro, Diana? Sí, profe. Ya expliqué todo, entonces si hay algo que no estás entendiendo todavía, avísame.
No, no, sí, sí, ya. ¿Listo? ¿Todos claros? ¿Todos estamos en el mismo barco? Sí, señor. Listo. Bien, Profe, entonces vámonos ahora a los gastos operativos. ¿Qué puede pasar? Ojo, estoy hablando de distorsiones de manera genérica. No estoy hablando porque la administración lo quiso hacer, sino porque o lo pudieron haber hecho así, porque escogió una política A o B, o porque la misma distorsión nació por una disposición de la norma, que es lo que les acabo de decir. ¿Listo? Ahora, usted podría utilizar PEPs y promedio. Eso podría también tener un impacto en su Notepad. Sí, también. Ah, bueno, esa es la tarea que me van a ayudar a hacer. ¿Listo? Esa es la tarea que me van a ayudar a hacer con las instrucciones que les voy a dejar. Sigamos entonces en todos estos variables que me comprenden el ROE. ¿Listo? Vamos por el Asset Turnover, que es la rotación de activos. Pregunta, ¿el reconocimiento por ventas me puede impactar la rotación de activos o me puede impactar la contribución del activo a la venta? ¿Sí o no? Piénsenlo. Sí, profe, qué profe. pena, ¿puedes volver a repetir? Ah, Claro que sí. La contribución de activo a la venta, es decir, por cuántos pesos de activo invertido, cuántas ventas genero, se podría haber impactado ese indicador por la manera en que la NIF 15 me pide que reconozca los ingresos, ¿sí o no? Profe, pues sí, era lo que hablábamos en una clase, ¿no? Que decía mi compañera María Fernanda Mora Ahora, de, digamos, de a medida de cuando se va cumpliendo, digamos, el contrato en una construcción de un puente o algo así, ujú, que digamos voy reconociendo el ingreso antes de que realmente lo haya terminado, entonces eso sí me puede impactar en él. claro, claro. Si tú no puedes reconocer un ingreso, entonces tú estás empleando, podrías estar empleando el mismo nivel de activos para generar un menor nivel de ingreso. ¿Sí? Pero la norma te dice, tú tienes, en el caso de la NIF 15 te dice, vaya reconociendo de acuerdo al porcentaje de avance. Entonces, ustedes aquí, en las obligaciones de desempeño y en el porcentaje de avance, me podrían explicar eso que acaban de decir. Entonces, tienen que estudiarse, no tienen que estudiarse, no, tienen que repasar lo que dice la NIF 15 y ver cuál es el impacto en el indicador. Porque recuerden, yo lo que quiero hacer es medir el ROE. Medir el ROE. Y si yo por alguna razón, por una distorsión voluntaria o involuntaria, estoy modificándolo, usted tiene que tener la capacidad de reconstruir ese indicador como analista financiero. ¿Listo? Eso es lo que queremos hacer. ¿Vale? Ahora veamos uno que me encanta, me fascina. No solo porque es el más fácil, sino porque es el que más se presenta. ¿Sí? Y es el que hicimos, de hecho, la clase pasada. Veamos el de los activos netos. ¿Sí? ¿Cuáles son las disposiciones de activos netos? Pues la norma de arrendamientos, la norma de propiedades, planta de equipo, la norma de deterioro, también le podemos meter ahí la norma de intangibles, todas las normas asociadas a activos que generen una rentabilidad, es decir, activos de operación. ¿Claros? Puede ser que falten aquí. Ustedes me lo van a ayudar a completar. ¿Claros hasta acá? ¿Sí estamos claros? sí, profe. Listo. profe. Entonces, ¿qué pasa con los activos? Si usted, aquí sí es evidente un impacto por política. Usted puede utilizar el modelo del costo o utilizar el modelo de la revaluación. Veamos un ejemplo en el Excel de cuándo ese modelo me puede impactar. Entonces, vámonos por aquí, voy a borrar esto. ¿Dónde dejamos el? Acá. Listo. Entonces, vamos a decir, vamos a calcular o analizar esta línea que voy a resaltar en color azul. Vamos a tomar en cuenta sales y lo vamos a dividir entre los net assets. Entonces, vamos a poner el escenario del 2020, perdón, el escenario A y el escenario B. Y vamos a decir sales, 500 para el año, para la opción A, y los mismos 500 para la opción B. ¿Sí? Estamos comparando las mismas cifras del mismo año con diferentes políticas. Assets.
¿Qué pasa si utilizo el modelo del costo? Por ejemplo, estoy utilizando 1500 de activos. Esto lo repetimos la clase pasada, o lo dijimos por primera vez la clase pasada, más bien. Hoy lo estamos repitiendo. ¿Qué pasa si usted utiliza el modelo de la revaluación para la propiedad planta de equipo o el modelo de valor razonable para los intangibles? ¿Esto será 1500 o más de 1500? Probablemente. ¿Qué sería acá? Más. Por ejemplo, 2500. ¿Sí? Entonces, cuando usted hace los net assets, cuando usted hace la división sales sobre net assets, usted va a decir lo siguiente: 500 dividido 1500, 500 dividido 2500. Y voy a ponerlo así, casi que así. Y voy a interpretar qué significa el 0.33. En el escenario A, cada peso de activo invertido me genera 0.33 pesos de ventas. En cambio, en el escenario B, cada peso de activo invertido me genera tan solo 0.2 pesos de ventas. Es el mismo activo, la misma empresa, el mismo periodo. ¿Cuál de los dos modelos está bien? ¿Qué se atreven a decir? Este es un modelo, este es un ejemplo sabrosísimo. A ver, Diana Rivera, ¿qué opinas? No vayas a pensar que porque has participado haciéndome preguntas, entonces ahora yo me voy a volver haciéndote preguntas a ti, ¿no? ¿Cuál de los dos modelos es bueno y cuál de los dos modelos es malo? Díganlo sin problema, no se preocupen, digan algo, que aquí no los vamos a castigar. Pues, Diana y compañeros. Yo me iría, profe, que creo que esto ya lo había dicho, y es que yo me iría por lo del costo, porque la del modelo de reevaluación es dinero no monetario que yo solamente estoy poniendo contablemente. Sí, En la sí, medida sí, en sí. que esos 1000 de diferencia con respecto a, en verdad no es caja. O sea, Sí, en no es verdad un no es flujo. caja. Exacto. Entonces Eso yo me quisiera iría, decir que el modelo A es el más apropiado. pues, y además me está generando mayor return Estás on pensando como vendedor de operation. empresas. Exacto. Sí. Pues bien, ni un modelo es mejor que el otro. El modelo será mejor que el otro en la medida en que refleja en que refleje de mejor manera la realidad económica. Y les voy a dar el ejemplo utilizando las frases de Christian. Estos 1000 pesos de más es no monetario, ¿cierto? Yo no tuve que poner 1000 pesos de más aquí para poder utilizar este activo para que me generara los mismos 500. Pero ¿qué pasa si por alguna razón tu activo está desvalorizado o no está su costo actualizado? Tú deberías utilizar el modelo A o el modelo B. Porque es que estos 1000 pesos que están acá podrían estar reflejándote un costo de oportunidad que no estás capturando adecuadamente si no utilizas la revaluación. ¿Sí me estoy dando a entender? Sí, sí, señor. ¿Todos están entendiendo ese ejemplo? ¿O quieren que vuelva al No, ejemplo del año pasado? no, Del profe, año pasado. no Listo, entendí. No, listo, listo. profe, o sea que esos 1000 pesos me acapara lo que de pronto mi activo, es que no sé cómo explicarlo, Tranquilos. que mi activo no puede. Voy a poner el ejemplo de la clase pasada para que sea mucho más evidente. ¿Listo? Suponga que usted es Uber. Yo tengo un Optra. En la vida real yo tengo un Optra. ¿Sí? Y tengo un Ford Mustang. Ese sí no lo tengo. Y tampoco lo tendré. Un Ford Mustang clásico Max avanzado 3. Clásico. Que lo manejó, no sé, John F. Kennedy el primer día. Alguna cosa así loca. ¿Sí? Un Ford Mustang clásico. ¿Mm?
de 5.000 litros, o sea que consume gasolina con tan solo prenderlo. Y una Optra que pues 1.8. Esto para los que saben de carros me entienden un poquitico el 1.8 y los 5.000. Entre más alto la cifra, más alto el consumo de combustible, pero más potente. Listo. Suponga que usted es Uber y usted es esta empresa, ¿sí? Suponga que este carro le costó a usted 1.500, pero que usted hoy lo podría vender por 2.500. Ojo, el carro le costó inicialmente 1.500, pero hoy lo podría vender por 2.500 pesos, ¿sí? Porque es que es un carro clásico, es un carro único, es un carro que maneja una personalidad y todo lo que eso significa de ahí para abajo. ¿Cuál de los dos modelos es el más apropiado? El de los 1.500, diciendo que estás utilizando un activo que por su costo genera 0.3, o uno de 2.500 donde estás diciendo que estás perdiendo un margen porque estos 2.500 probablemente los podrías utilizar vendiendo el carro o alquilándolo o empleándolo en alguna otra actividad. ¿Sí me estoy dando a entender? Aquí yo estoy intentando decir en el modelo B que este activo, por la representatividad, por la naturaleza, es un activo que podría costar más y que lo estás empleando para generar las mismas 500, los mismos 500 pesos de ventas. Entonces, aquí yo estoy viendo una pérdida por un costo de oportunidad, prácticamente. ¿Sí? Sí me estoy dando a entender. Si no, me invento otro ejemplo, no se preocupen. O alguien que tenga un ejemplo más sensato. ¿Tiene sentido que un Ford Mustang 5.000 litros sea Uber? No. ¿Por qué? Porque pues usted puede hacer lo mismo en un Spark o en un Optra, pero usted está utilizando un Rolls Royce para transportar gente que ni siquiera conoce y que hasta huele mal. Mientras que usted puede hacer lo mismo con un Optra. Entonces, si usted estuviese en una empresa donde usted está utilizando un Ford Mustang para hacer esa operación, probablemente utilizar el modelo A sea incorrecto, porque usted no está reflejando la realidad del negocio. Usted en realidad debería utilizar el modelo B porque usted está empleando un activo que podría venderse por 2.500 y está empleando más activo para generar un nivel de ventas X. Esta disminución significa que usted está empleando más carne en el asadón, un activo más valioso para poder utilizar, para poder generar el mismo nivel de ventas. Esto en valoración de empresas es la diferencia entre costo y valor. Y es una dinámica que se está discutiendo en las tesis de economía de los últimos años, que el valor no necesariamente es igual al costo. El valor es lo que la capacidad del activo puede aportar a una persona o un proyecto específico. El costo es sencillamente el referente por el cual yo lo compré. Es como sencillamente pensar en obras de arte, que las compré hace 50 años y el costo es insignificante a lo que es hoy. Su valor es completamente distinto. ¿Tiene sentido utilizar un activo tan valioso en la generación del mismo nivel de ventas? Seguramente no. ¿Cómo hago para cautivar ese efecto financieramente? Me voy por el modelo B de la revaluación. Entonces, si usted es un analista financiero, se va a dar cuenta que todas las empresas utilizan el modelo A, o sea, la política del costo. Todas las empresas utilizan la política del costo, mientras que las empresas del modelo B, la de la revaluación o la del valor razonable, pues son muy pocas. Definitivamente son muy pocas, ¿sí? Y lo hacen por una razón, o por dos razones que se les decía la sesión anterior. Porque el valor razonable vale sacarlo, usted no lo saca levando el dedo al aire. Y segundo, porque usted, si utiliza un valor razonable, va a tener una menor rentabilidad, una menor contribución, un indicador más pobre y usted no quiere mostrarle eso al mercado. Entonces, ¿para qué pagar para que nos vaya mal? ¿Mm? Pero usted como analista financiero sí podría obrar con escepticismo y decir, un momento, esos activos son especializados, en realidad eso vale mucho más de lo que usted tiene en su contabilidad,
yo debería reexpresar el valor. Por lo tanto, el ROE o el ROE es superior o inferior. ¿Listo? ¿Claros hasta acá? Profe, digamos, ahí estaríamos asumiendo que si nos vamos por el B y queremos representar La mejor el valor, realidad. sí, la realidad. Y tú dices que pues estamos usando un activo muy valioso para una generación de valor. Por ejemplo, ¿no? Sí, sí, Porque es un podrían ejemplo. haber otras razones. Sí, digamos, lo ve uno también con una máquina, ¿sí? Eso Sí, es una máquina a la final, ¿sí? Entonces, pero póngase a analizar que si uno se va por la opción B de hacer reevaluación y hacer nuevamente el reajuste, uno a la final tendría que obligatoriamente reevaluar esos activos operativos que tiene y cambiarlos por uno más barato que me genere igual. Pero eso ya condiciona claro, que usted tenga que hacer algo, ¿sí? claro, claro. Pero entonces eso reflejaría la realidad de lo que está pasando con la empresa y es, estás utilizando activos muy costosos, lo que hace que mi ROE sea más bajito, ¿cierto? ¿Cómo hacer Claro, pero entonces para que mi ROE sea más alto? Pues hombre, no ponga un Rolls Royce a transportar gente que usted no conoce en un Uber. Cómprese con el Rolls Royce 50 Sparks y hace lo mismo por menos. claro, pero digamos, ese es el ejemplo perfecto, ¿no? Porque Ujú. existe una máquina que con menor valoración y que puede aportar igual o más. Claro, Entonces, pero pero yo, digamos, en maquinaria, en donde nos costó 100 millones de pesos y hoy vale 200 millones de pesos, pero me dicen, no, es que si usted utiliza el modelo de revaluación, está generando menos contribución, entonces véndala y compre una, pero a valor de mercado, pues todas valen 200. Entonces, a la final, pues da igual, ¿sí? O sea, sí, lo que pasa es que tú puedes venderla. Primero, la compraste en 100 y la puedes intentar vender en 200 y seguramente si la intentas vender en 200 puede que te lo den, pero podrás volver a comprar otra máquina que haga lo mismo o más máquinas que hagan lo mismo por esos 200 que te dieron. es que ahí es donde está la diferencia, Probablemente no, porque pero por eso es que tú como analista financiero tienes que estudiar el negocio y saber que si esa máquina sí se puede vender o no. Por ejemplo, volvamos al ejemplo de la aviación. Por más activo que sea el avión, por el avión no te van a dar más de $1.000.000. Entonces, así tú lo revalúes, sea el avión de John Travolta, el avión donde transportaron a la viuda Kennedy, lo que sea, el avión no te va a funcionar más o te va a aportar más porque lo revalúes o no. Entonces, en ese caso no tendría ninguna, ninguna necesidad de hacer ningún cambio en política. Las empresas este análisis lo han hecho rápidamente en términos de costos y todas dicen, ¿sabe qué? Vámonos por el modelo del costo. Dígale a esa gente de la Javeriana que me está cobrando 50 millones de pesos por hacer un memorando de política contable, que no me importa lo que diga la norma, bueno, nos vamos por el costo, lo más práctico. Pero, pues eso tiene razón en cierta medida hasta que llegas a los casos de las excepciones, donde no necesariamente es así, ¿sí? Entonces, ¿tú qué tienes que hacer como analista? Si tú estás replanteando que la empresa está utilizando el costo en lugar de utilizar la revaluación, entonces tú podrías utilizar eh, ese análisis preguntándote, venga, pero si yo utilizo el modelo de la revaluación, ¿por qué lo haría? Porque es que definitivamente esta maquinaria sí vale más y yo no estoy calculando lo que en realidad vale el negocio o lo que el activo es capaz de contribuir, o sencillamente no vale la pena hacer el cálculo, o sencillamente sí hay una diferencia, pero no es material. Eso dependerá de la naturaleza del negocio y lo de que tú como analista financiero puedas llegar a hacer. ¿Sí? Si respondo sí, parcialmente tu pregunta, Cristian. sí, sí, Sí. perfecto, porque digamos, en la medida en que yo me doy cuenta que, por ejemplo, esos 2.500 pueden ser, digamos, de la maquinaria que estábamos hablando, y uno va a ver, y si llegase a comprar una maquinaria más económica, quizás eh, toda su valor, digamos, el producto final que estaba otorgando, pues va a caer. Entonces, si eso cae, entonces, mejor dicho, puede ser hasta más equivocado hacer modelos de reevaluación Sí, y correcto. decirle a la administración que cambie su activo por uno Correcto. más barato. Mire, yo les estoy enseñando aquí escenarios matemáticos posibles, pero recuerden, realidad 1, finanzas corporativas, NIF, costos, contabilidad 0.
No siempre es así. La realidad es diferente. La realidad es diferente. Miren, la norma de propiedades planta de equipo tiene en uno de sus acápites un discurso muy interesante que dice, mire, si usted puede demostrar que el valor de su activo hoy es inferior al valor de su activo mañana, porque hubo una revaluación importante en precios de mercado, usted podría considerar no depreciarlo. Eso lo dice en un par de acápites de la norma. Yo no he encontrado un solo caso en la vida real, por más especializada que sea la industria, donde eso suceda. Donde eso suceda. Entonces, pues es bueno saber que existe esa alternativa. No sé, activos que vayan a Marte, a la Luna, no sé, Elon Musk, alguna cosa así. Pero a esta fecha, a mis cortos años de vida que he vivido en comparación a otros profesionales, nunca he encontrado un caso donde yo pueda decirles, mire, este es el ejemplo perfecto, tengan cuidado y memorícenselo, porque no es así. Lo que sí les puedo decir es, ustedes sí tienen que ver la lógica, la naturaleza del negocio, porque también puede ser que usted esté colocando un activo de hace 50 años, con precios de hace 50 años, y eso le esté dando unos indicadores altísimos, y usted diga, no, usted me está manipulando las cifras, ese indicador no es tan alto, ese activo vale un poquito más, en consecuencia usted ese indicador, esa rentabilidad no es tan alta, ¿sí? Porque eso también puede pasar. ¿Sí? Activos completamente desactualizados. Entonces, pues esa es otra forma de ver la lógica de este ejercicio. ¿Mm? ¿Está claro, Cristian? Sí, profe, perfecto, gracias. Listo. Bien. Van a completar este trabajo, van a completar este cuadrito con mis indicaciones escritas en Word y ustedes me lo van a entregar después de la Semana Santa. No me quiero ir de esta clase antes de que veamos el Benesch Score. ¿Listo? Porque sé que todos tuvieron muchos problemas con el Benesch Score. La corporación financiera o la corporación de analistas financieros sugirió este cuadrito. Y este cuadrito adrede tenía un AQI mal calculado, porque tenía esta fórmula errada. Entonces, ¿cómo se calculaba el AQI, chicos? ¿Alguien sabe? O ya están muy cansados. Activo sobre pasivo. ¿Qué es lo que está intentando hacer el AQI? La calidad del activo. ¿Alguien estaba diciendo algo por ahí? Bueno. Profe, pues la Sí. manera en que nosotros la calculamos y nuestro equipo fue que cogimos los activos de largo plazo y le restamos la propia planta de equipo y eso o sea, esa diferencia la pusimos sobre los activos totales. Correcto, está bien. Voy a compartirles nuevamente la pantalla. Y vamos al Benesch Score. Activos de largo plazo, que es de la relación de activos no corrientes diferentes de la propiedad de planta de equipo sobre el total de activos. ¿Cierto? ¿Cuáles sean los activos no corrientes de los activos de largo plazo distintos a propiedades de planta de equipo del ejercicio? Los intangibles Los y intangibles. otros. Beneficios Pero empleados. cuando los beneficios empleados activos. No, profe, qué pena. En este ejemplo, pues teníamos los securities, entendiéndose securities como activos financieros de largo plazo, que de hecho aquí estaban, ¿cierto? Entonces deberían haber tomado esto como base. ¿Claro? Eso es lo que deberían haber hecho. ¿Preguntas? ¿Preguntas hasta acá? Todos los que me escribieron al email, les estoy resolviendo la inquietud con esto que acabo de decir. Bueno, chicos, está bien. Si tienen más preguntas, me las escriben, incluso si estamos durante la Semana Santa. Si no les respondo en el mismo momento, me tomaré o hasta la noche o hasta la mañana del día siguiente, a más tardar.
¿sí? ¿Cuál es la labor para Semana Santa? Primero, que descansen, que se cuiden mucho y les voy a dejar un tallercito donde les voy a explicar el juego de roles que vamos a hacer con unas empresas X no, con 2 empresas, y necesito que me digan cuáles van a ser los grupos. Entonces, tienen plazo, si quieren, hasta mañana antes del mediodía, para que me digan cuáles van a ser los grupos de 3, porque van a ser 2 grupos de 2 empresas y vamos a tener grupos de 3 para completar 30 personas. Ustedes me dicen, profe, estos somos los integrantes del grupo y yo les asigno la empresa correspondiente y el rol correspondiente para que empecemos a hacer el taller durante la Semana Santa y pues empecemos a presentarlo, porque no lo vamos a presentar justo una semana después, pero sí empecemos a trabajar con ese taller para cuando regresemos de este descanso y reflexión. ¿Les parece? Entonces me pueden escribir antes de mañana al mediodía quiénes son los integrantes, yo les hago llegar, intentaré ahorita o si no mañana en la primera hora de la mañana les intentaré hacer llegar la redacción del taller y pues ustedes ya tendrán cómo pues trabajar en la Semana Santa. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Sí, señor. Listo. Mañana 6 de la mañana. Laura Camila Saldarriaga, ¿estás conectada? Sí, profe, aquí estoy. Listo. Vamos mañana a reunirnos a las 6. Listo, profe. Listo. Quien quiera conectarse a una monitoría voluntaria, mañana a las 6 de la mañana estaré conectado en este mismo link Profe. para ver el Ok. tema. Vale. ¿Listo? Preguntas, las que quieran, de la clase, del primer corte, de ese segundo corte. Lo importante es que se sientan cómodos con lo que hemos avanzado. ¿Listo? Profe, pues yo Aaron, quedé en las mismas con lo de lo que acabamos de ver, pero sí sería como chévere de pronto ya cuando mirar los trabajos, que sobre el ejercicio que era de tarea, te ya con hagamos más feedback. tiempito, sí, sobre Ok, eso, porque yo creo que ahorita pues, voy a calificar sus talleres, entonces en ese momento te hago el feedback y ya te queda mucho más sencillo. Entonces, listo, sí, para que quede más, gracias. listo, pero tengan en cuenta una cosa, ¿no? No sé si ustedes por alguna razón, este T-1 lo están tomando como una fórmula, ¿no? De restar -1, no. Ojo, esto es activos de largo plazo en el momento T, o sea, hoy, ay, ahora no pude escribir, hoy, ay, no, ¿y ahora qué? Habilitar. Activos de largo plazo de hoy dividido activos de largo plazo de ayer. No sé si eso de repente sea parte de lo que me estabas preguntando, porque entonces de pronto no entendí tu pregunta. Ayer. ¿Listo? Tengan en cuenta, ese T-1 no es un -1 en una fórmula. No tiene que restar -1 en ningún lado. Está mal. Estaba mal en la respuesta sugerida. Es T-1 es hoy menos el día de ayer, o sea, ayer. Hoy 0 -1, -1, ayer. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Igual, haré las respectivas verificaciones de sus talleres y pues espero que les haya ido muy bien. Era un ejercicio muy sencillo, ya vamos a incrementarle la dificultad con este que vamos a hacer conjuntamente. ¿Listo? Listo, Entonces nos profe. vemos mañana a las 6, madrugaditos, con una taza de café y estudiamos lo que necesiten pues, para que sea adelante. ¿Listo? Que Dios los Profe, bendiga, una feliz noche y muchos éxitos. Cristian, voy a dejar de grabar. dale. Cuéntame. No, te iba a preguntar sobre esas notas que no habías colocado por error. No sé si ¿En la plataforma? en las dos, la plataforma y te acuerdas que había una nota que mi grupo no tenía cero, como si no hubiera No, pero yo presentado te la nada. actualicé. Yo te la actualicé. Pero es que no, digamos, yo todavía veo eso, vaina toda extraña. Yo no sé si eso se quedó actualizado, si en la plataforma quedó bien, ¿sí me La entiendes? plataforma todavía no se ha actualizado, pero las notas que le subí a Blackboard están actualizadas. ¿Tú viste las notas de Blackboard? Sí, sí, digamos, la última que vi, que fue la semana pasada, pues seguía igual y me habían dicho que sí, entonces no sé. No, A pues es ver. para que lo tengas en consideración. Yo No, sé si ven, revisémoslo de una vez, porque yo estoy lejos del computador donde tengo las notas. Entonces, veamos qué pasó. Pero yo actualicé tu nota, tanto la del parcial por la pregunta que te valí, más la nota del taller que estaba pendiente, que estaba en ceros.
Sí, señor, profe. Ya estoy revisando también a ver qué va. Listo. Profe, gracias Vale, mucho. con gusto. Que estén muy bien. Hasta luego, profe. Profe, Gracias. muchas luego. gracias. Luego, Que profe. estés Mucho muy gusto. bien. Cuídense.